Bueno, ¿cómo va? Eh, Acá estamos. eh, Paso las coordenadas, hoy es domingo, 9:10 de la noche, tengo un hambre que no veo, y acá estoy, trabajando. Nada, ya, nada. Bueno, habíamos estado en el encuentro anterior, la clase anterior, habíamos llegado hasta el peronismo. Eh, Hago este silencio para, porque no les digo nada. Hasta la caída del peronismo, ¿no? Entonces, hoy retomaremos precisamente este periodo, o sea, el periodo del peronismo es un lapso controversial que muchas veces se dirime por los pro-peronistas, que estuvo todo bien, por los antiperonistas, que estuvo todo mal, y como habíamos visto, la apotegma de Perón, que ahí ponía una tensión en el justo punto, eh, me parece bueno, que sirve el replanteo de los medios, ¿no? Sin embargo, hay aspectos que aún restan eh, estudiar de forma más detenida, interdisciplinariamente, porque se está haciendo muy interdisciplinario, pero yo no veo los comunicólogos, no encuentro, hoy encuentro sociólogos, historiadores, antropólogos, pero por caso, si ustedes analizan algunos artículos, algunos trabajos que hay acerca del bombardeo del 16 de junio, y hay allí algunas cuestiones que no están bien abordadas porque les falta ese sesgo, esa perspectiva desde lo comunicacional. Y me parece que lo deja, no es que no sean todos aportes importantes, rigurosos, ¿no? Pero me parece que les está faltando un poquitín ahí esa cuestión, ¿no? Hay por caso, si nosotros analizamos los bombardeos del 16 de junio, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, hay un vacío de estudios, de indagaciones, de investigaciones, desde precisamente del 55 hasta más o menos el 2005. ¿Sí? Porque uno dice, pero la pucha, ¿cómo puede ser que esto haya ocurrido, ¿no? Bueno, pues bien, o sea, una de las causas eh, tiene que ver con el propio peronismo. Ahora las vemos. Otra de las causas tiene que ver, por ejemplo, con historiadores como Alperín Dongui y Romero, que coincidieron ambos dos en ser rectores, ellos que tanto hablan de democracia, todos los dos fueron rectores, Alperín y Romero, rectores de las universidades del litoral y de Buenos Aires, respectivamente, y ambos dos casi que omiten, o por no decir omiten, que hubo muertos en los bombardeos. Dice que se ametralló la Casa Rosada, la Plaza de Mayo, ¿no? Y rápidamente pasan a comentar con lujos de detalle y adjetivando, o sea, la reacción de cierto que tampoco se sabe con precisión, de los grupos que se encargaron de quemar iglesias, destruir las iglesias, ¿no es cierto? Ahí sí, ahí ponen, se van en detalles y el fuego y, ¿no? Y que impacta tanto, siempre lo que es el fuego, pero pareciera que no impactaba tanto como con lo que había pasado horas antes
las bombas que cayeron, ¿no es cierto?, sobre la Plaza de Mayo, y los 309 muertos y los miles de heridos que quedaron. Pero bueno, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con con esta cuestión de las versiones, bueno, de la historia académica, ¿no? Y también de cómo eso se instituyó, por así decirlo de algún modo, en propios y extraños, ¿no? Porque los peronistas también jugaron su papel, ¿no? Y también se mantuvieron callados. En cuanto a ese evento, ese episodio nefasto, episodio, ¿no es cierto? No podemos catalogar de otro modo, pues por lo excepcional, por lo artero, por lo criminal, por tantas cuestiones. Eh, claro, el propio peronismo procuró rápidamente ocultarlo, o sea, ocultarlo no se podía, pero sí mitigarlo, atemperar el impacto de semejante acto criminal, ¿no es cierto? Porque lo que venía a ser, independientemente de que fracasara en darle muerte, con su objetivo principal, ¿no?, de darle muerte al presidente, a Perón, lo que también traía como objetivo era amedrentar a la masa peronista, al pueblo peronista, que supiera que ya no iba a poder salir tan alegremente a las calles porque, bueno, podían llover bombas como ese día, ¿no? Entonces, esto fue leído de ese modo, evidentemente, por el gobierno, y entonces los medios así también lo transparentaron. Se habla de, claro, algunos investigadores hablan de los diarios conservadores, La Nación y, y Clarín. Digamos rápidamente que fueron, sí, dos medios, dos diarios, que en su rol pero más nítido de actores políticos habían sabido, digamos, decomillado, negociar con el gobierno de turno. Porque tanto La Nación, que era un diario conservador, que duda cabe, fue desde el año 52, una vez que gana la reelección Perón, casi no había críticas ni objeciones al gobierno, y el diario Clarín, que había sabido ocultar el 17 de octubre y demás, rápidamente se hace cuasi oficialista y naturalmente que no va a decir nada, ¿no es cierto?, al respecto. O sea, lo que van a hacer estos diarios va a ser lo que se baja de la Secretaría de Información, de Prensa y Secretaría de Prensa y Difusión, comandada por APOL, que se tratara de ocultar, es decir, cuando la muerte no tiene rostro, es como que no hubo, se vuelve anónima la muerte. Entonces, lo que sí se mostró un deterioro material de las plazas, de los edificios, pero no la cantidad de muertos, ¿no? Entonces, esto porque el propio gobierno lo hizo de este modo, que apareciera para, insisto, atemperar el impacto que podía tener y que de hecho iba a tener en la gente, en tanto en cuanto no querer movilizarse después por temor lógico y concreto. Pero entonces, vamos a ver cómo estos medios, ¿no es cierto?, que algunos fogoneaban, y cómo, no todos los diarios oficialistas, con el diario Democracia a la Cabeza, que por ejemplo el que yo más he investigado, por el tema de Descartes,
salió esa noche, ¿no es cierto? Y primero, instigó durante un tiempo, digamos, desde noviembre del 54 en adelante, la división con la iglesia, porque naturalmente era la voz oficial del gobierno, ¿no? Pero también esa noche, Américo Barrios, que era el director, también sacó a los periodistas a la calle, pero fue en este punto, por decirlo de algún modo, respetuoso. Había muchos peronistas que eran fervientes católicos y consecuentemente no los obligó a que hicieran ningún tipo de crónica, ni mucho menos, ¿no? Los dejó como para que no tuvieran que pasar por ese mal momento de las iglesias quemadas y demás. Esto lo dejó en manos de plumas que respetaran más la línea editorial. Pero digamos que también, y a propósito de este bombardeo que vino de la mano a un sistemático error de parte del gobierno peronista a instancias de dos hombres muy allegados al presidente, como era Mendé y Méndez de San Martín, ¿no es cierto? Uno era el teórico, digamos, del peronismo, el secretario legal y técnico, una cosa así por el estilo, y el Méndez de San Martín era el ministro de Educación. eh, Fueron muy influyentes a la hora de generar en Perón un distanciamiento con la Iglesia Católica, distanciamiento que a la postre fue suicida, porque como comentamos en la casa anterior, ¿no es cierto? Fue a través eh, de esta defensa cerrada que hizo la Iglesia católica, ¿no? Con sus fieles, con su acción católica y con sus estudiantes en la universidad, ¿no es cierto? Que fueron haciendo una resistencia muy cerrada y que tenía varios frentes, por ejemplo, el frente comunicacional, periodístico, de los panfletos que vimos, estos pasquines, ¿no es cierto?, anónimos, en los cuales, por ejemplo, Juan Carlos Goyeneche mandó tres, son muy célebres, tres panfletos que circularon, porque circulaban y eran muy bien distribuidos y muy bien reproducidos, porque muchas veces llegaban tal cual en el virreinato habíamos visto con los pasquini, acá ocurre lo mismo. Ya alguien recibía un pasquini y ese alguien lo copiaba a máquina una y 100 veces y luego lo distribuía. Eran muy bien dirigidos porque supieron enviarle a todos los altos oficiales, generales, coroneles, no, bueno, tanto de las tres fuerzas, ¿no? O sea, almirantes y brigadieres, estos panfletos, ¿no es cierto?, que les llegaban a los militares en sus casas y que también sus mujeres, que son las más afectas a ir o eran las más afectas de ir a misa, escuchaban también los sermones de los curas que estaban en contra del gobierno. Así que esto, bueno, tuvo un efecto demoledor hacia el peronismo, ¿no? Hacia el gobierno, que también es otra de las cosas que uno puede llegar a entender, es que por bueno que sean los gobiernos, muchas veces la gente empieza, cuando es mucho tiempo, empieza allá las conquistas, las luchas de otrora no se convierten en hechos concretos y adquiridos, y entonces se empiezan a relajar o lo que sea. Lo cierto fue que esto trajo hacia el seno del gobierno todo imagínense lo que implicó este bombardeo que fue asumido por el Poder Ejecutivo y rápidamente, por ejemplo, cambió
parte de su gabinete, las personas más resistidas, como por ejemplo Gabriel Ángel Borlengui, que había sido el ministro del Interior, socialista, él, y que se lo acusaba como anticatólico porque su esposa era, por ejemplo, era judía, y no tenía nada que ver con una persona muy equilibrada, pero bueno, le dijeron que él fue el de la idea de quemar una bandera argentina, a Paul, que era recontra resistido por el tema del tema de la propaganda, cómo manejaba los medios, ¿no es cierto? Y todas esas cuestiones. Entonces, bueno, muchos ministros, naturalmente de educación, también renunció, y de ese modo el peronismo trató, y Perón a la cabeza, trató de atemperar a los adversarios políticos y lo llamó a un acuerdo, ¿no es cierto? Le proporcionó lo que hasta ese momento estaba vedado, que le hicieran uso a través de las cadenas de radio y pudieron hacerlo, excepto los socialistas que se pelearon entre ellos y entonces como siempre están divididos y no pudieron ser, pero sí lo hizo el radicalismo, los conservadores, ¿no? Los demócratas progresistas. Pero bueno, ya era como se puede decir que tarde, ¿no? Para tomar estas decisiones y la inquina y la oposición al gobierno peronista continuó su derrotero, se seguía conspirando y fue así que otro error, si se quiere, uno nunca se entendió muy bien el por qué Perón a fines de agosto dice el 5 por 1, ¿no? Que le pedían leña, y dice, si ustedes tienen leña, bueno, tenemos que hacer 5 por 1, cada uno de los nuestros que caiga, caerán 5 de ellos, ¿no? O sea, tira todo por la borda toda esa política de acercamiento, ¿no? Albreu, que era el ministro del Interior, que había sustituido a Borlengui, dice, pero si usted le trajo acá para temperar los ánimos, te viene a decir esto, yo renuncio, no, dice, le dije eso, dice, pero es porque algunos se están envalentonando demasiado, pero nada más. Trató de comprimir la cuestión, pero ya era demasiado tarde, a punto tal que el 16 de septiembre comienza el golpe, ¿no? Que, bueno, el 20 se plasmará ya con Perón abandonando el territorio argentino a través de la cañonera paraguaya, no porque tenía datos ciertísimos ya que naturalmente que lo iban a matar, y que al igual que a Borlengui, que se había ido 3 meses antes, ¿no? Que los servicios y los comandos civiles, ¿no es cierto?, que muchos eran católicos, incluso Mariano Grondona, que hasta hace muy poco fue, bueno, no tampoco, pero unos 10 años era una estrella de la televisión, ¿no es cierto?, un editorialista del diario La Nación, y el hombre ya en su juventud estaba conspirando y andaban con revólveres, o sea, que uno los ve tan suavecitos y ¿no es cierto? Bueno, pero los militantes católicos universitarios también desde las universidades resistieron y ya hicieron todo lo humanamente posible bueno, para que el gobierno se fuera, ¿no? Y el tema que siempre, digamos, de que ya lo vimos, que a partir de 1900, digamos, es como que no tiene una fecha de inicio, pero ya cuando Perón empieza a tener algún renombre dentro del grupo de oficiales que tomaron el poder el 4 de junio del 43, se genera ya el antiperonismo, ¿no? Y naturalmente se va a encontrar su punto, no digo más alto, pero bueno, al menos en el punto de vista de la violencia, aquí en septiembre de 1955, porque lo que tenían muy claro era que no lo querían a Perón. Entonces, entre los conspiradores y el que fue a la cabeza y que era un general retirado, ¿no es cierto?, que fue Lonardi, es el que va a encabezar
esta revolución, mal llamada revolución, un golpe de Estado, ¿no es cierto?, con el tema del apoyo de la Marina, y esta vez, o sea, que sale al escenario el almirante Rojas, que en junio no había aparecido, ahora sí, ¿no es cierto?, era peronista, de primera, o sea, Perón no podía en el negrito Rojas, decía, ¿no?, porque era santiagueño, morochón, y no puede ser, decía Perón, ¿no? Bueno, otro de los errores del propio Perón, ¿no? Pero lo cierto es que se dan un montón de elementos que uno a priori, si lo analiza objetivamente, dice, no puede ser que se haya triunfado el golpe, pero en efecto triunfó, ¿no? Y entonces este triunfo del golpe le va a posibilitar, desde el punto de vista de la comunicación, por ejemplo, que el primero que pega el gran salto, que estaba en Europa y ya se acerca a la Argentina cuando empiezan los movimientos, que es Roberto Noble, el director de Clarín. No viene a la Argentina, pero digo se acerca porque aterriza a Montevideo, y al otro día era el más ferviente antiperonista que pudiera haber existido, ¿no? Al otro día del golpe, digo, porque antes, y de hecho Roberto está comprobadísimo, que en esto tuvo un gesto, por ejemplo, porque a Paul, que le ayudaba a la consecución de papel prensa para Clarín, luego a Paul fue, por decirlo de algún modo, solventado económicamente por Noble, ¿no? Así que Noble, a pesar de estas cuestiones, de estos giros que daba, el hombre se posicionó rápidamente a favor de la denominada autoproclamada Revolución Libertadora. A mí me gusta decir autopercibida, pero bueno, es un detalle, ¿no? Pero lo cierto es que el diario La Nación, ni hablar, o sea, al caído el peronismo, sacó a relucir todo lo que había venido eh, acallando desde el año 52, ¿no es cierto?, en adelante. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, la otra cuestión que va a suceder, que la cadena, la prensa de la cadena peronista, ahora, como decía Jauretche, se va a convertir en la prensa encadenada. Y rápidamente, este general Lonardi, que era nacionalista, que tenía un sesgo paternalista, y que era católico, y que era una persona que habló de no habrá ni vencedores ni vencidos, era un bonachón, ¿no es cierto? Una persona que venía creyendo que había que correr a Perón, porque hasta tenía inquietudes personales que no viene al caso ahora de analizar, pero lo cierto es que entendía que la cuestión social era inobjetable. O sea, había que correr a algunos dirigentes de la CGT, pero con la CGT no había nada que hacer, igual que el peronismo, que iba a haber una decantación de los buenos dirigentes. Por eso, digamos, como las dos cosas que ocurren con Lonardi a la cabeza del gobierno, es que ni se interviene la CGT ni se interviene el Partido Peronista. Entonces, lo que va a conformar rápidamente va a ser un gabinete que lo que tiene en común es su antiperonismo, pero después nadie sabía muy bien qué era lo que quería, o al menos el sector nacionalista, que estaba su cuñado como secretario privado, ¿no es cierto?, Villada Achával, nacionalista él, que fue quien hizo el discurso este que no habrá vencido ni vencido, Goyeneche, que era un fascista, ¿no?, un católico que había andado por Europa, había andado cerca de Hitler, de Mussolini, un hombre muy formado, un viajero impenitente, pero bravo a la hora esa ¿no?, de no reparar en medio para hacer sus tropelías, y fue quien se encargó de todos los vestidos de Vita, de las joyas y todas esas cosas que, como
ustedes saben mejor que yo, todo eso eran regalos hechos por los sindicatos, por esto y lo otro, pero no eran bienes adquiridos, ¿no es cierto? Esas cosas prohibidas. Se encontró precisamente debajo de la editorial Alea todo un búnker que era muy sí, usual, cuando se hace ese edificio, que se lo hace de cero, los ingenieros plantean un búnker, ¿no es cierto? Bueno, fíjense ustedes que después los bombardeos que hubieron, ¿no? Pero bueno, pero no fue a refugiarse en ese búnker precisamente. Pero lo cierto es que cuando lo descubrieron, la gente hacía cola para ir a ver, ¿no es cierto? Estas cosas, o sea, se hizo un sensacionalismo, ¿no? De la mano de este Juan Carlos Goyeneche, que no trepidó esas cuestiones, y era el secretario de Cultura y Difusión, ¿no? Lo que ocurre es que, como lo que uno puede pensar a priori, que él era el que manejaba los medios, no fue así, sino que el ministro del Interior, Busso, fue quien, o sea, era ministro del Interior, pero imagínense, todos los interventores militares respondían cada quien a sus armas, ¿no? En las provincias. O sea que el tipo le quedó un intersticio allí, que era el tema de los medios. Y rápidamente, como Muniz, un subsecretario que tenía, rápidamente repartieron los medios, todos los medios de difusión que había, que en manos de la cadena, nosotros los pasan a celebridades, a escritores de la SADE, ¿no? Que el caso más rutilante que todos conocemos es que a la revista que era Mundo Argentino, que se llamaba Mundo Peronista, ¿no es cierto? Va Sábato, ¿no? Hasta que luego Sábato, él mismo, que era bien antiperonista, ya no puede, por así decirlo, tolerar las torturas que se denunciaban, o sea, que se sabía que habían, pero que nadie denunciaba, entonces la dijo, y según Borges y Casares, que no lo querían nada, como él dice que bueno, que lo que buscó es popularidad, que pin y pan, pero bueno. Lo cierto es que tuvo que renunció y hizo un escándalo más o menos resonante. Pero también lo que no es menos cierto es que los medios de comunicación fueron repartidos rápidamente y se dice que hubo dos cosas que los nacionalistas no habían metido el dedo en la llaga. Una es que no estaban tan dispuestos a devolverle la prensa que había ido a manos de la CGT. De hecho, sigue saliendo la prensa durante la Revolución Libertadora, y después, ¿saben quién la va a dirigir? La va a dirigir Mori Koenig, Koenig, me dice acá mi señora, ¿no es cierto? Que está con una ansiedad, o sea, como no quiere darme de comer, dice, lo voy a hacer que no se me trabe tanto y lo voy a ayudar. Bueno, ¿se acuerdan ustedes? Es el protagonista del verso del cuento de Rodolfo Walsh, esa mujer, ¿no? Y que tuvo, bueno, que un tipo que ya estaba mal de la cabeza, evidentemente, bueno, que abusaba del cadáver, ustedes lo han leído al cuento, así que para qué les voy a contar. Pero lo cierto entonces, volvamos al punto, que el diario La Prensa no estaban decididos los nacionalistas en devolvérselo a sus antiguos dueños, los Gain Zapaz, que de hecho se lo devolvieron, ¿no? Y no pagaron un mango y no tenían ningún problema, bueno, ¿no? Como todos los medios de la cadena, porque no aparecían las acciones, o sea, las manejaron ellos como quisieron. Incluso a los platenses les cuento que el diario El Día y el Argentino y El Plata, que formaban parte de la misma cadena peronista, eran de los trabajadores, ¿no? Y luego las acciones, ¿no? Bueno, y aparecieron otros dueños, otros vivos, o no sé cómo, ¿no? Eso habría que investigarlo, ustedes que son indagadores. Audaces.
Bueno, y me queda que retomo en el otro lado, retomo con Clarín, ¿sí? O Clarín, siempre Clarín. Bueno, ahí vamos. 21:40.